El reloj de la mesilla marca las 3:07 de la madrugada. El resto de la ciudad duerme, o al menos finge hacerlo, envuelta en un silencio que solo rompen sirenas lejanas. Pero aquí dentro, en la quietud de esta habitación, el silencio es diferente. Es un silencio que pesa, que ocupa espacio. Para él, la noche no es un refugio, es un escenario, donde los fantasmas de cada error, de cada puerta cerrada, representan la misma obra una y otra vez. El guión lo conoce de memoria, porque el narrador es siempre el mismo. Una voz en su cabeza que suena exactamente como la suya. Le susurra los fracasos que creía olvidados. Desempolva las palabras que nunca debió decir y proyecta en el techo las miradas de decepción que jamás pudo borrar. Cada recuerdo es un ladrillo más en el muro que lo aprisiona en la cama, un muro invisible pero más sólido que cualquier hormigón. Su cuerpo pesa, anclado no por el sueño, sino por la gravedad de su propia historia. Querría levantarse, caminar hasta la ventana y respirar un aire que no estuviera viciado de pasado. Un simple gesto, como ir a por un vaso de agua, se convierte en una hazaña imposible. Una expedición a través de un territorio minado por la duda. El miedo no es a la oscuridad del pasillo, sino a la que lleva dentro. Una oscuridad poblada por un único monstruo. La certeza de que volverá a fallar. Las sombras que proyecta la luz de la calle se alargan en las paredes, se retuercen como figuras acusadoras. Y por un momento, la habitación deja de ser su hogar para convertirse en la celda de un juicio que solo existe en su mente. Un impulso de pánico, más fuerte que la parálisis, lo arroja fuera de las sábanas. El frío del suelo es un latigazo que lo despierta a medias. Camina a trompicones en la penumbra, buscando una salida que no es una puerta, un interruptor para una luz que no es eléctrica. Sus manos tiemblan mientras se apoyan en la pared del pasillo, y sus pasos lo llevan sin saber cómo, frente al espejo del baño. Y entonces, la luz de un coche que pasa por la calle inunda el cristal por un instante. La cara que le devuelve la mirada no es la de un espectro, no es un fantasma ajeno. Es la suya. Pero en sus ojos, abiertos por el terror, reconoce al único autor de esa historia que lo está devorando vivo. Y la voz vuelve a susurrar, esta vez con una pregunta helada que lo atraviesa por completo. ¿Hasta cuándo?, susurró la voz, y la pregunta no resonó en el aire, sino en la médula de sus huesos, un veneno helado que amenazaba con paralizarlo para siempre. Frente a él, su propio reflejo era la encarnación de esa pregunta. Era el rostro de un prisionero suplicando a su propio carcelero. Dos partes de un mismo ser atrapadas en una guerra sin fin. El pánico era una marea que subía, a punto de ahogarlo. Pero en ese instante, en el abismo de sus propias pupilas, algo se rompió. No fue un estallido, sino una grieta silenciosa, como el hielo que cede bajo una presión insostenible. Por primera vez, no vio solo al monstruo, o a la víctima, vio al autor. Vio al guionista que, noche tras noche, elegía las mismas palabras, las mismas escenas, el mismo final trágico. La voz no era un eco incontrolable del pasado, era una elección del presente. El narrador no era un fantasma que lo acosaba, era él mismo, sosteniendo la pluma con mano temblorosa. Esa revelación fue como una bocanada de aire, en un pulmón que se había olvidado de cómo respirar. El poder no estaba en silenciar la voz, sino en reconocerla como propia. Si él era el escritor, también podía ser el editor. Podía tachar una línea, podía cambiar un párrafo, podía, si se atrevía, quemar el manuscrito entero y empezar de nuevo. Sus manos, que antes temblaban sin control, se movieron con una lentitud deliberada. Abrieron el grifo. El agua helada corrió sobre sus palmas, y luego sobre su cara, un bautismo brutal y purificador, que lo arrancó del trance. El shock del frío silenció el susurro por un segundo que fue suficiente. Al levantar la vista, el espejo le devolvió la misma cara, agotada y marcada por la noche, pero la luz en sus ojos era distinta. El miedo seguía allí, agazapado en las esquinas, pero ya no ocupaba el trono. Había sido destronado por una chispa minúscula y desafiante. No volvió a la cama, al refugio de las sábanas que se había convertido en trampa.
Sus pies lo llevaron a la otra esquina de la habitación, donde una vieja mesa de madera acumulaba polvo y proyectos olvidados. Se sentó, y por primera vez en años, el silencio de la noche no sonó a condena, sino a una página en blanco. La pluma era suya, siempre lo había sido. Solo tenía que decidir cuál sería la primera palabra. La primera palabra no fue una declaración de guerra, ni un juramento solemne. Fue una orden sencilla, escrita con una caligrafía temblorosa en una hoja olvidada. Levantarse. A su lado, añadió otra, correr. Y una más, llamar. Eran tareas mundanas, casi ridículas en su simplicidad, pero en el silencio de aquella habitación se sentían como los primeros renglones de una nueva constitución. Las leyes fundamentales de un hombre que había decidido dejar de ser un fugitivo en su propia vida. Cuando los primeros rayos de luz tiñeron el cielo de un gris esperanzado, él ya estaba en pie. El alba no llegó como una revelación mágica que borraba las cicatrices, sino como un simple cambio de luz que despojaba las sombras de su poder. Los monstruos de la pared volvieron a ser percheros y estanterías. El aire dejó de pesar. Se calzó unas viejas zapatillas de deporte, y cada nudo de los cordones fue un ancla que lo fijaba al presente, a ese instante concreto. La puerta de la calle se abrió con un chirrido, y el aire frío de la ciudad a punto de despertar fue una bofetada de realidad. Empezó a correr sin un rumbo fijo, con los pulmones ardiendo y los músculos protestando por el abandono. La voz, su vieja compañera de tormento, intentó un último asalto. «No puedes», le susurró, «vas a rendirte». Pero esta vez el sonido de sus propias pisadas contra el asfalto era más fuerte. Cada zancada era una respuesta. Cada bocanada de aire era un acto de rebeldía. No corría para huir de sus fantasmas, corría para demostrarles que su cuerpo todavía le pertenecía. Aquel día llamó a su hermana. No habló de la noche, ni del espejo, ni del pánico. Solo preguntó cómo estaba, escuchó su voz y sintió cómo un hilo invisible, que creía roto para siempre, volvía a tensarse. Por la tarde se sentó frente a la pantalla del ordenador y se enfrentó a ese informe que llevaba semanas aplazando, un monumento a su propia parálisis. Lo abordó línea por línea, sin pensar en el final, solo en la siguiente palabra. Era un trabajo lento, imperfecto, pero era un avance. Las noches que siguieron no fueron fáciles. El guionista de la tragedia no se rinde sin luchar. La voz volvía a veces, en los momentos de cansancio o de duda, con sus viejos argumentos afilados. Pero él había aprendido un truco nuevo. Ya no discutía, ya no intentaba silenciarla. Simplemente la reconocía, asentía como quien escucha una opinión que no comparte, y luego cogía su bolígrafo y escribía la siguiente escena. Una escena donde se levantaba, una escena donde caminaba hacia la luz. Semanas después se encontró de nuevo frente al espejo del baño. Era tarde, pero no había rastro del pánico de aquella noche. El rostro que le devolvía la mirada seguía siendo el suyo, con las mismas líneas de preocupación, con el mismo cansancio acumulado. Pero los ojos eran diferentes. Ya no eran los de un prisionero mirando a su carcelero. Eran los de un autor contemplando a su personaje. Un personaje complejo, lleno de fallos, pero cuya historia, por fin, merecía la pena ser contada. No sabía qué depararía el siguiente capítulo, y por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no se sentía como una amenaza, sino como una página en blanco. Los meses se convirtieron en estaciones, y la noche dejó de ser un campo de batalla. Aquel reloj de la mesilla seguía marcando las 3 y 7 de la madrugada. Pero ya no lo despertaba el pánico, sino a veces la sed, o el simple murmullo de la ciudad que nunca duerme del todo. Ahora, cuando se levantaba en la oscuridad, sus pies no tropezaban con el miedo. Conocían el camino. El espejo del baño ya no era un tribunal, sino un viejo conocido que le recordaba, con la honestidad de las arrugas que empezaban a nacer, el valor de cada día ganado. La vieja mesa de madera se había transformado. Ya no era un mausoleo de proyectos fallidos, sino un taller vibrante. Estaba cubierta de cuadernos, de listas, de planes imperfectos y tachados. Algunos se habían cumplido, otros habían cambiado por el camino, y muchos habían fracasado. Pero la palabra fracaso había perdido su veneno. Ya no era una sentencia, sino una lección de caligrafía.
una forma de aprender a trazar mejor la siguiente línea. La vida no se había vuelto más fácil, pero él se había vuelto más fuerte. Había aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de dar un paso más mientras el miedo te grita que te detengas. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, sonó el teléfono. Era una oportunidad, una de esas que antes habrían sido el guión perfecto para una nueva obra de terror nocturna. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una página tan en blanco que asustaba. Y por un instante, la vieja voz, el narrador fantasma, carraspeó en un rincón de su mente. Susurró la duda, el recuerdo de otros comienzos que terminaron en finales abruptos. Sintió un eco helado de la antigua parálisis. Pero fue solo eso, un eco. No corrió al espejo, no necesitó un bautismo de agua fría. Simplemente respiró hondo. Miró por la ventana el mundo que seguía girando, y cogió su bolígrafo. En una hoja nueva, no escribió una orden, sino una pregunta. ¿Y por qué no? Porque la historia de terror más espeluznante no la cuenta el monstruo que se esconde bajo la cama, sino la voz que nos convence de que somos demasiado débiles para encender la luz. Descubrimos que la noche no es eterna cuando nos atrevemos a caminar hacia el amanecer. El verdadero poder no reside en borrar el pasado, sino aceptarlo como el primer capítulo de una historia que aún estamos escribiendo. Cada uno de nosotros sostiene un bolígrafo. Y aunque la mano tiemble, aunque la tinta a veces se corra, siempre podemos decidir cuál será la siguiente palabra. El final no está escrito. Lo escribes tú. Ahora, con cada paso, con cada aliento, con cada decisión de volver a levantarte.